vamos a pasar al último tema del día de hoy, que es la naturaleza de la Constitución. Cuando hablamos de naturaleza, hacemos referencia a la calidad o a la propiedad de algo, es decir, a lo que lo caracteriza o a su esencia. Es la esencia de ese algo, ¿no? Cuando preguntamos por la naturaleza de algo, hacemos referencia a la esencia de ese algo, ¿no? Y hablando de la Constitución, si preguntamos por la naturaleza de la Constitución, tendríamos que abordar tres aspectos de la naturaleza de la Constitución. El primero es el aspecto sociológico, que tiene que ver con los valores vigentes de la sociedad. Y estos valores vigentes de la sociedad se dan por la interacción de las fuerzas sociales, ¿no? Claro, finalmente la sociedad es como el fin último, ¿no? Es como el fin último, es como la teleología de todo el derecho, ¿no? Y no solo del derecho, de todo el conocimiento humano, ¿no? El ser humano es el destinatario del propio conocimiento humano, no es para beneficio, o al menos debe de ser, para el beneficio del propio ser humano, ¿no? Todo el conocimiento y toda la estructura y todo el avance de la civilización y el avance tecnológico y el avance científico, ¿no? Y todo el establecimiento de órganos y de instituciones y de regulaciones jurídicas, todo tiene que ser o debería de ser, para beneficio de la sociedad. Sí, a lo mejor no lo es completamente, pero sí debe de ser para el beneficio de la sociedad. Entonces, este es un aspecto sociológico que habla de los valores vigentes de la sociedad. El otro aspecto es el político, ¿no? Que habla de los elementos mínimos de existencia de la comunidad política. Por supuesto, porque es como la otra cara de la moneda, ¿no? La sociedad por un lado y el sector político por el otro, que es el sector que quiere o que pretende llevar a cabo el ejercicio del poder público, del poder estatal o del poder político, ¿no? Entonces, por eso también no solo la sociedad, sino también la política o la comunidad política es la que está incluida en las características o en la esencia de la Constitución. Pero también lo jurídico también, porque es la base del ordenamiento jurídico estatal. Todo lo jurídico está incluido, todo lo jurídico relacionado con el Estado está incluido en la Constitución o se deriva de la Constitución. Por eso es la base. Y la base significa que es de donde partimos para revisar los demás o para derivar los demás ordenamientos jurídicos. Por eso más adelante vamos a ver en un tema posterior, en una clase posterior, vamos a ver cómo la Constitución es precisamente el punto de partida para la validez de otras normas jurídicas, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero por eso es la base del ordenamiento jurídico estatal. De la Constitución la Constitución es como la mamá, ¿no? de toda la legislación, ¿no? Es de donde parte, de donde surge, y es la que le da validez a las normas jurídicas, ¿no? Y por eso se habla de la base, de que es la base del ordenamiento jurídico estatal. Estos tres aspectos hablan de la naturaleza de la Constitución. Un poco haciendo referencia a la denominación oficial de la Constitución, nuestra Constitución es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero se llama política porque históricamente se les da el nombre de política porque históricamente el objeto de la política era el primero que se tenía que limitar, el poder político, ¿no? Pero con el tiempo avanzó y evolucionó, y ahora la naturaleza de la Constitución no solamente se limita a cuestiones de carácter político, sino también a cuestiones de carácter jurídico y a cuestiones de carácter sociológico. Y finalmente, para nosotros responder la pregunta de qué es la Constitución, porque la pregunta de qué es la Constitución hace referencia a la naturaleza de la Constitución. Cuando yo pregunto qué es la Constitución, yo lo que estoy pidiendo es que me digan la naturaleza de la Constitución, ¿no? Porque la naturaleza de algo es la esencia de ese algo, ¿no? Entonces, si yo pregunto ¿qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Yo tendría que responder en síntesis con estas cinco respuestas. En primer término, la Constitución es
organización fundamental de lo jurídico y de lo político. Fundamental. Ajá. Mucho ojo con esto de fundamental. Mucho ojo. ¿Por qué? Porque con esto de fundamental se hace una distinción muy importante. No se trata de cualquier organización. Ajá. No es cualquier organización, es una organización de tipo fundamental. Que significa, fundamental significa importante, que es de mucha importancia. Ajá. Por eso es una organización fundamental de lo jurídico y lo político. El segundo punto, la segunda respuesta que podríamos dar es un acuerdo entre política y sociedad. Y este acuerdo entre política y sociedad tiene que ver un poco con la teoría o con las teorías contractualistas. Por ejemplo, las teorías contractualistas de Hobbes, de Rousseau, de Locke, ¿no? Por ejemplo, que en esencia lo que dicen o lo que establecen es de que en una sociedad todos estamos inmersos en un contrato. Por eso son las teorías del contrato social, la teoría la más famosa de Rousseau, ¿no? De Juan Jacobo Rousseau, que habla del contrato social, incluso tiene su libro, ¿no? El contrato social. Dice que cuando una persona llega a una sociedad, o cuando las personas nacemos en el interior de una sociedad, las personas inmediatamente estamos siendo suscritas a un pacto o a un acuerdo, ¿no? A un contrato de carácter social, en el que básicamente lo que yo estoy suscribiendo es que debo de respetar los derechos de las demás personas para que esas personas a su vez respeten los míos, ¿no? Y entonces todos podamos convivir en esa sociedad de una cierta manera armoniosa, ¿no? Esto es lo que en esencia se dice, entre otras cosas, ¿no? En estas teorías en estas teorías contractualistas. Pero entonces, por eso la naturaleza de la Constitución es también es esta, ¿no? Que es un acuerdo entre política y sociedad. Es un acuerdo, es un pacto. ¿Qué es la Constitución? Es un acuerdo. Es un pacto, es un contrato, ajá, es un pacto social, es un pacto político, o es un pacto político y social, ¿no? O es un pacto sociopolítico, un acuerdo sociopolítico. Esto es la Constitución, ¿no? El contrato social casi podríamos, salvo algunas cuestiones excepcionales de la teoría contractualista de Juan Jacobo Rousseau, casi podríamos decir que el contrato social es la Constitución, o que la Constitución es el contrato social, ¿no? Es el contrato social, es el pacto social, ¿no? ¿Por qué? Porque es un acuerdo entre política y sociedad. Esa es una de las esencias de la Constitución. Pero también la Constitución es un instrumento de control de poder político. Es un instrumento. ¿Qué significa esto de instrumento? Que no solamente la Constitución tiene o incluye una serie de derechos y obligaciones, sino que también establecen los instrumentos, la manera o la forma, ¿no? Los mecanismos que podemos utilizar para que esos derechos que se establecen en la Constitución y en todo el sistema normativo puedan aplicarse. Por eso la Constitución es un instrumento que podemos utilizar. Ajá. Es un instrumento utilizable, es una herramienta. Es una herramienta, ¿no? Es como la herramienta del carpintero, ¿no? ¿Cuál es la herramienta del carpintero? El martillo. O sea, estamos preguntando qué es lo que usa el carpintero para poder lograr su finalidad. Estamos haciendo alusión a su instrumento. ¿Qué usa? El martillo, ¿no? ¿Qué usa el constitucionalista para poder llegar a su finalidad? ¿O qué es lo que usa la Constitución como instrumento para poder lograr la finalidad de limitar y controlar el poder político? Eso es precisamente lo que está establecido en la Constitución, ¿no? Por eso la Constitución es un instrumento de control del poder político. Después es un catálogo de derechos fundamentales. Claro, no solamente se trata de un instrumento, sino que también debemos de saber cuáles son los derechos de carácter fundamental, ¿no? Y aquí encontramos otra vez el concepto de fundamental.
¿Por qué? Porque son derechos de suma importancia. Son derechos de importancia. No son derechos, digamos, de alguna manera lo vamos a decir así, no son derechos secundarios. Son derechos de suma importancia. ¿Por qué? Porque son derechos indispensables, ojo con esto, son derechos indispensables para la sobrevivencia del ser humano. Sin estos derechos, el ser humano no sobrevive. Sin estos derechos, el ser humano no existe. Por eso estos derechos adquieren esta categoría de mucha importancia y se les denomina como derechos fundamentales. Por ejemplo, un derecho fundamental, por ejemplo, es el derecho a la salud. Ahora que está de moda lo de la pandemia, ¿no? Y que todo el mundo habla del derecho a la salud y etcétera. Para estar un poquito acordes con la pandemia, precisamente el derecho a la salud es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos derecho a la salud, no existiríamos. Es un derecho indispensable para la sobrevivencia de la persona, ¿no? Es indispensable para la existencia del ser humano. De aquí de estos derechos fundamentales también derivan los derechos humanos, pero solamente es para contextualizar. Ustedes van a llevar una materia completa sobre derechos humanos, pero los derechos humanos son precisamente derechos de carácter fundamental, son derechos de carácter esencial, son derechos inherentes al ser humano, sin los cuales el ser humano dejaría de ser humano, se convertiría en otra cosa, ¿no? en un objeto, en otra cosa, ¿no? Menos en un ser humano. Entonces los seres humanos tenemos una serie de derechos característicos del ser humano, exclusivos característicos del ser humano, que son también fundamentales porque son necesarios e indispensables para la sobrevivencia de las personas. Un ejemplo de un derecho que no es fundamental sería hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, el derecho de caminar por la calle. Por ejemplo, ¿ese es un derecho? Sí, por supuesto. ¿Pero es un derecho fundamental? No. ¿Por qué? Porque este derecho, si no tuviera yo el derecho de caminar por la calle, no me truncaría mi existencia, ¿no? No me perjudicaría mi sobrevivencia. Por eso no es tan importante. Caminar por la calle no es tan importante como el derecho de caminar por la calle no es tan importante como el derecho a la salud, o el derecho a la vida, o el derecho al trabajo, o el derecho a la educación, o otra serie de derechos que son de carácter fundamental porque tienen que ver con la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde encuentro esos derechos? ¿Dónde los puedo leer? ¿No? ¿Dónde los puedo revisar? En la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución es un catálogo de derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Y finalmente la naturaleza de la Constitución nos dice que es una norma jurídica. Claro, es una norma jurídica la Constitución, pero aquí también hay que agregar, aquí yo no se lo puse, aquí se me pasó, no sé por qué no se lo incluí aquí en mi presentación. Hace falta ponerle la palabra fundamental. Naturaleza de la Constitución es una norma jurídica fundamental. ¿Por qué? Ya dijimos, porque no son cualquier tipo de norma jurídica, no son normas jurídicas así a secas, ¿no? O normas jurídicas secundarias. No es una norma jurídica que me regula mi paso por la calle. No es la norma jurídica que me regula la forma de estacionarme frente a los hospitales. No es la norma jurídica que me regula la forma en la que debo de celebrar un contrato privado de compraventa. No es ese tipo de normas jurídicas. Es un tipo de norma jurídica que me permite mi sobrevivencia. Por eso es una norma jurídica fundamental. Es una norma jurídica que me permite la existencia como ser humano. Por eso se trata de una norma jurídica fundamental. Fundamental. Aquí me faltó ponerle, pero es una norma jurídica fundamental. Esa es la naturaleza de la Constitución.